Juan, ¿cuál es tu Borges? Borges tengo varios. Porque el primer Borges es cuando una mañana de invierno, lo he escrito eso, que se llama Revelaciones de invierno. Una mañana de invierno, el pelado Marcangeli, profesor de segundo año de lengua y literatura, evidentemente ese día no tenía ganas de laburar, domingo a la mañana, mucho frío, Colegio Don Bosco de Mar del Plata, primera hora, dijo, copien. Entonces agarró el suplemento de La Nación de ese domingo y de ahí transcribió a un capitán de los ejércitos de Cromwell. Capitán, los afanes son engaños. Nosotros copiábamos, no entendíamos nada. Abajo decía Jorge Luis Borges. Lo leyó en voz alta. ¿Qué era eso? Es un poema que se llama A un capitán de los ejércitos de Cromwell que había publicado Jorge Luis Borges, el cual nosotros no sabíamos ni quién era Cromwell, ni quién era Borges, ni qué era un soneto. Bueno, el pelado ese día nos explicó eso, y eso era la poesía, es decir, eso fue la revelación de la poesía. No la revelación de general de la literatura o el relato, porque yo tenía muchos relatos adentro de mi cabeza ya a los 14, 15 años. Pero no poesía. Pero no la poesía, la idea de que los poemas, que la lengua se podía usar por las resonancias, por las metáforas, era un uso distinto de la lengua común. Esa fue la revelación de la poesía. Extraordinario. Entendíamos un carajo, no entendíamos nada, pero bueno. ¿Pero te quedó desde ese sí, momento? Señor, sí, señor. Ya, a partir de ahí, yo ya siempre escribí de chico, ¿no? Relatos sobre todo. Pero empecé a leer de todo. El pelado Marcangeli fue un profe. A él le dediqué El dudoso Noriega, que transcurre en Mar del Plata en esa época. Y empecé a leer mucho en esa época, además de leer lo que leía, es decir, historietas, aventuras. Los relatos estaban en las aventuras que leía en las historietas y en el cine, las películas que veíamos. Ya éramos hijos, nuestra generación ya éramos hijos de lo audiovisual. Pero la poesía, que es otra cosa, es puramente verbal, es una construcción verbal, me vino con Borges. Y nosotros sabemos del Borges cinéfilo. Sí. ¿Pero vos tenés alguna información del Borges de la historieta? No, ninguna, absolutamente ninguna. Lo metí yo después en una historieta, en el Perramo. No, como pero personaje. él como lector. No. Pero él era traductor de historietas. Sí, en los 30, sí, eso sí. Pero hay mucha leyenda también de eso. Sabemos que él laburaba en crítica en los años 30. Junto a Petit de Muray hizo la maravillosa... aquel maravilloso suplemento semanal en colores. El ¿no? Multicolor. El Multicolor, la revista Multicolor. En donde traducía, y entre tantas cosas que traducían las historietas que publicaba Botana, que eran las historietas norteamericanas. Alley-oop, por ejemplo, con esos nombres espantosos que le ponían, o Popeye, etc. El hombre de las cavernas. Exactamente. O el Crazy Cat mismo. Pero era por el puchero. Totalmente, sí. No, pero nunca manifestó verbalmente él, que yo sepa, ningún ni afecto ni desafección con respecto a la no lo consideraba. No, pero evidentemente, más allá de su admiración por el cine de género, ¿no? Es muy claro en ese momento, ¿no? Él y Quiroga son de los pocos escritores argentinos que en ese momento le prestan, y Olivari también, le prestan mucha atención al fenómeno cinematográfico, fines del mudo y comienzos del sonoro, las películas de gángster sobre todo, la de Stenberg, ¿no? Sacando eso, de su gusto por el género, eso no lo trasladó a la historieta, a la literatura y demás. Al contrario, después cuando él se va ante el peronismo, se va recalcitrando, digamos, en posiciones contra todas las formas de masas populares que significan manipulación, etcétera, etcétera, ni lo va a considerar, ¿no? Ni va a considerar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, vuelvo a preguntarte, modificado, ¿cuáles son tus Borges? Bueno, ese es el primero. El segundo Borges es el Borges que me tocó empezar a leer. El primer libro que me deslumbró fue El Hacedor, que es el libro del 60, que es un libro
excepcional, que me agarró justito. Ahí encontré el poema del Pelado, el poema que el Pelado había encontrado en La Nación, que lo puso y Borges lo puso en El Hacedor. Claro, porque era un Borges, el que te descubre el profesor es un Borges contemporáneo, no es el de los 40. No, es el Borges que publicaba en La Nación, en La Nación, claro, 4 o 5 veces por año. Claro, y ¿no? pasaba la factura y después iba a cobrar. Claro, y El Hacedor es un libro memorable, hermoso para empezar. Sí. Están los poemas del ajedrez, está el Argumentum Ornithologium, joyas absolutas. El Hacedor es su primer libro de ciego. Claro, claro. Es el primer libro que dictó probablemente. Claro. Que lo dictó absolutamente. Que se lo dictó a la mamá, será. Y a la vieja o a las ocasionales compañeras que tenía, la Vázquez o cualquiera otra de sus amorosas, y estando en las bibliotecas, de sus amorosas chicas. Claro, ya estaba en la biblioteca. Ya estaba en nuestra Biblioteca Nacional, ya estaba ahí. En el edificio de la calle México, el hermoso edificio de la calle México. Bueno, el Borges que yo leo en el año 64, cuando vengo a Buenos Aires, leo El Hacedor. Sí. Ahora, esos años nuestros, de mi generación, son los años de la militancia política, de la radicalización ideológica, y por lo tanto Borges es parte del enemigo. Torpemente analizada la cultura, es lo reaccionario. Claro. Entonces, por un lado, era como viejo, ¿no? No, era reaccionario. No se lo consideraba como viejo apolillado, ¿no? No era la cuestión de... Se le reconocía la belleza. Sí, pero es cuestión ideológica, es decir, era uno u otro, ¿no? Okay. Una lectura, esa lectura que había sido necesaria y que fue muy necesaria, ¿no? Sí. Qué sé yo, Hernández Arregui, el mismo Colorado Ramos, esas lecturas de la literatura argentina de los nacionales y los vendidos a la cultura extranjera. Claro, la contradicción. Y Contorno, ¿no? No, Contorno es transición. Okay. Contorno, la generación de Viñas y todo es transición. Están pensando y escribiendo sobre esa transición en ese momento preciso, sí. ¿no? Fines de los 50, comienzos de los 60. Nosotros ya somos una generación un poco más chico, ¿no? Claro. Nosotros somos la generación de la radicalización de la clase media, Miguel. Claro. Yo tenía 20 años en el 65, tenía 20 años todavía con el golpe de Onganía, y después la peronización. Todo el mundo terminó militando por izquierda. Los muchachos, ¿vos dónde militar? Total. Era el imperativo de la época. Claro. Entonces, ¿Borges qué era? Era un viejo reaccionario que daba clase en la facultad. Y ahí fue donde, ese tercer Borges, digo, el Borges que tuve de profe. ¿Y cómo fue lo tuve eso? En inglés. ¿Cómo fue ver a ese reaccionario dando clases? Ahí, deslumbrante. Me tomó examen de una de las penúltimas materias que tengo. Las penúltimas materias que rendí, 69, literatura inglesa. Me tomó, él no había dado ese cuatrimestre, el programa que yo rendí no lo había dado él, sino otro, se llamaba Patrick Dudgeon. Y me preguntó, bueno, ¿qué vieron? ¿De qué quiere hablar? No, vimos Shakespeare y Romeo. Bueno, hábleme de Romeo y Julieta. ¿No? Entonces estuvimos hablando un rato, era un profe extraordinario, hedonista. Y no mal calificaba a nadie. Pero, no, vamos a hablar del placer de la lectura, de qué le gustó y qué opina y qué hizo. ¿Y te modificaba algo de la lectura tuya? No. Escucharlo. Escuchaba y después hablaba. Hablaba él, contaba él, explicaba él. Bueno, ese fue el penúltimo Borges. Y después el último Borges, ya absolutamente... atrapado como cualquier lector por su condición excepcional, es nuestro mayor escritor, obviamente, ¿no? Claro. Y el mayor escritor de la lengua probablemente del siglo XX. Cuando leíste al Borges ese contemporáneo tuyo, te fuiste para atrás y leíste todo Borges. Todo. No, claro, ya leíamos todo, Miguel, leíamos todos los cuentos. Cualquiera que lea el Aleph, o que lea el Jardín de los Senderos que se bifurcan, o lea Hombre de Gira Rosada, o Las Ruinas Circulares, te da vuelta la cabeza, que te has dado vuelta para siempre, ¿no? Entonces también me pasó una cosa, cuando durante la dictadura
fines de la dictadura, empecé a escribir el Perramus, Sí. ¿no? A pedido del viejo Brecha, que necesitaba una historieta, etcétera, etcétera. Total. Yo ya había pasado por la experiencia de la facultad. Sí. Que nos habíamos, la AAA nos había corrido a tiro, yo soy de los que zafé, ¿no? Claro. Pero no todos mis alumnos zafaron. Primero la AAA y después directamente la dictadura, ¿no? Entonces, yo me había volcado ya más al periodismo, había dejado la posibilidad de trabajar en la universidad. Más a la crítica. Sí, sobre todo escribir en los medios, Miguel. En la época que nos conocimos. Claro. Yo ya empecé a escribir en los medios, Claro. en lugar de trabajar de docente. Claro. ¿no? Y en esa época entonces me vinculé más a todo lo que llamamos los medios marginales. Claro. Escribí mi primera novela policial, aunque no la publiqué, Manuel de Perdedores, escribía historietas, dirigía revistas de historietas. Y ahí fue cuando el viejo Brecha me propuso hacer una historieta, hice Perramus, y apareció Borges. Claro. Apareció Borges como personaje, ¿no? Y lo traté como personaje durante todos los 80. Incluso, cuando él había muerto, le hice ganar el Nobel como Sí. como un acto de justicia Eso poética. ya muerto, después del 86. Sí, señor, le hicimos ganar el Nobel. ¿Quiénes leyeron bien a Borges? ¿Te parece a vos? ¿Quiénes lo leyeron bien? Pues se tardó en leer bien a Borges. No, siempre tuvo buenos lectores. Lo que pasa es que tuvo muchos lectores sesgados. A partir de mi generación, yo creo que las lecturas más ricas, Sí. una de las lecturas más ricas fue la de Piglia, de Ricardo, ¿no? Y eso un poco Que cambió. Piglia decía que la mejor literatura de Borges la produjo entre los 40 y parte de los 50. Por eso me Bueno. parecía raro tu lectura acerca del Hacedor, ¿no? De No, los El 60. Hacedor es una obra maestra absoluta, Mm. ¿no? Hay que tener en cuenta, Miguel, que los mejores cuentos de Borges, Sí. en eso tiene razón Ricardo y coincidimos todos, es Sí. lo que produjo desde el comienzo de los 40 Sí. prácticamente en la década del 40, Sí. es donde él produce la mejor narrativa. Pero así todo. hace el Hacedor Así todo. Pensá que después son Sí. todas piezas mucho más cortas. Cuando él se va quedando ciego, en el 55 está prácticamente ciego. Sí. Él le dice, el destino me dio al mismo tiempo los libros y la noche. Es decir, le dio la Biblioteca Nacional, Sí. que fue el premio a ser un opositor al régimen, le dio la Totalmente. Biblioteca Nacional en el 55, Sí. y al mismo tiempo le dio la ceguera. Claro. Le dio todos los libros y la imposibilidad de leerlo. Claro. Entonces, a partir de entonces, Borges dicta. Ten en cuenta, nos acostumbramos a eso, pero él vivió 30 años en la penumbra, Miguel. Total, es muchísimo. Pero es una barbaridad, uno se olvida por la grandeza de él. Pero él vivió del 55 al 86 en la penumbra. No veía un soto, iba al cine, paseaba con la Kodama por el mundo, Sí. pero no veía. No veía. Entonces, Claro. la literatura era algo que él oía y algo que dictaba, ¿no? Total. Entonces, esas piezas que produjo durante los últimos 30 años están muy marcadas por su condición física. Entonces, los textos son breves, y fue abandonando paulatinamente, por lo menos en la prosa, en la ficción, el estilo tan alambicado, tan escriturario, digamos, de que tenían sus grandes cuentos. Claro. Está bien, produjo el informe de Brody, el libro de arena, que son unos cuentos extraordinarios y cada vez más simples. Cada vez más simples, ¿no? Más simples, la Claro. textura. Menos eruditos. No, sí, erudición hay, lo que es, No, la pero yo textura es refiero menos a- barroca. La textura de la escritura es menos barroca. Claro. Construye en forma más directa. Y los últimos cuentos son muy, muy, muy directos. En eso es como vi hoy en eso. Los últimos cuentos son muy, muy, muy directos. Claro. Pero claro, los grandes esplendores, las grandes novedades son las de los años 40 como narrador. A mí me gusta como poeta siempre, y a mí el Borges formal de los sonetos me encanta. No estoy de acuerdo con esa lectura que decía, bueno, Borges era porteño, le gustaban las cosas populares en los años 20 y después se hizo reaccionario y escribía poemas formales, estilísticamente estructurados sobre Walt Whitman, sobre esto. Bueno, a mí me encantan los dos Borges y me gusta más el de los poemas de imaginación razonada, digamos, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que te interesó de Borges? ¿Sus policiales
o sus escritos acerca de los corajudos, los cuchilleros, digamos, el arrabal, los marginales. Es una construcción de una mitología eso. Todo lo que hizo él sobre el arrabal hasta los años 20 y todo, es una construcción mitológica. Por ejemplo, pensá, Miguel, sí. Hombre de la esquina rosada, lo escribió, es uno de los primeros cuentos que escribió. Como los cuentos de Historia Universal de la Infamia. Y era un ejercicio de estilo. Sí. Él dice que eran ejercicios de un tímido, es decir, no se animaba a escribir sus propios cuentos, sus propias historias, todavía no le daba el cuero para eso, porque era un gran lector y por lo tanto muy riguroso. Entonces hacía ejercicios de estilo. ¿Y qué es el Hombre de esquina rosada? Escribir a la manera de, con un texto, un estilo medio malevo, ¿no? De crónica policial, ¿no? Un cuento de un mundo ajeno. Ese mundo del suburbio es un mundo inventado, es un mundo ajeno por él, es un paseante por ahí. ¿Qué tiene que ver con eso? Hasta ese momento... es lo mismo que los cuentos ambientados entre los gangsters, ambientados en China, ¿no? Claro, pero hasta ese momento el tipo era articulista, ensayista, poeta. ¿Por qué deriva en cuentista? Porque lo último, lo que más le costó, ¿Pero por qué tuvo una necesidad? Porque más valoraba, evidentemente. Porque era un narrador. Era un narrador, sí, pero no, sobre todo es un cultor de la lengua, Miguel. Es un escritor. Escritor en el sentido de que asume la lengua como un instrumento y como una problemática consciente. Escritor es eso, alguien que cada vez que tiene que formular algo por escrito, se lo formula como la primera vez que hacerlo, es decir, no usa la lengua instrumentalmente. Ajá. ¿Me entendés lo que te digo? Eso es un escritor. Es la división aquella famosa que hizo Roland Barthes, ¿no? El escritor y el escribiente, ¿no? El escribiente es el que usa la lengua así como la recibe. Claro, un vehículo. El escritor es el que trabaja sobre todos los sentidos y los utiliza para que esa expresión sea única. Y eso es un escritor. Y no tiene nada que ver con el elitismo, tiene que ver con la necesidad de una expresión única, ¿no? No copiarse, no utilizar con aparentemente inocencia una lengua gastada, ¿no? Sí. ¿Y por qué no le dan el Nobel? Si es todo eso que contás. Una cuestión ideológica, puramente ideológica. Es ideológico. Totalmente, no hay ninguna otra razón. Ahora, el Nobel tampoco se lo dieron a otros grandes. Graham Greene nunca fue ni cosa, ni candidato. ¿Pero se lo merecía? Sí, comparado con otros que se lo llevaron. ¿Tiene límites Borges? ¿Tiene límites Borges? Y los que él mismo escribió. Sobre los límites escribió 2 poemas maravillosos. El poema de los dones y límites. Sí. Pero vos, según tu visión, ¿tiene límites? Es saludablemente inabarcable. Borges tiene las cualidades del clásico. Por donde podés volverlo a leer 1000 veces, que cada vez cuenta otra cosa. ¿Sí? Vos hiciste que fuera un personaje que gane el Nobel, todo eso. Es decir, un personaje, el Bate, digamos, un personaje muy dibujable y muy reconocible. Sí. ¿Eso de alguna manera complementa su literatura, que se haya expuesto tanto, que haya sido una figura pública, que haya... No sé, parece que era muy tímido antes, digamos, los 40 o 50, no salía nunca. Pero la ceguera, la proscripción, digamos, como que lo obligó a salir a dar conferencias. Fue muy lindo eso. Tuvimos esa suerte. A mí me encanta. A mí me gusta físicamente, el Borges jovencito, era un lindo chico. Hasta la adolescencia y todo. Era muy lindo pibe. Muy niño, ¿no? Sí, muy lindo, con el flequillito y todo. Era muy lindo. Y a los 20 también era un lindo pendejo, ¿no? Después, en su época de... Bueno, pues eso en general le pasa a todo el mundo. En su época de mayor producción intelectual, mayor madurez intelectual, entre sus, digamos, ponele, de los 30 y pico a los 50 y pico años, de su madurez intelectual, es un hombre feo. Es un gordo miope, fulero. Ya no se ve al espejo. No, es muy fulero, muy feo. Y después vuelve a embellecerse, digamos, a convertirse en una figura. Cuando en los últimos años se hace cada vez más frágil, al final es una hermosa figurita. Es un actor. El viejo Brecht al final el Perrámulo lo dibujaba de una manera tan linda, era tan etéreo, ¿no? Todos los últimos años que estuvo con Kodama, ¿no?
vos lo veías tan contento. Mirá la foto de la tapa de Atlas, por ejemplo, que está subido en el globo, ¿no? Sí. Es un pibe. Y aparte el reportaje que le hace Soler también, ¿no? No es de esta época, no es de ningún tiempo, ¿no? A mí los reportajes que más me gustan, hay muchos muy buenos y hay Sí. otros que son unos ladri, pero Sí. a mí me gustaba mucho cuando charlaba con Carrizo, Maravilloso, sí. porque Carrizo tenía mucha sensibilidad respecto de... No era obsecuente, pero sí era muy cercano, no se cruzaba. Sí. Me encantaba. Y él se prestaba maravilloso. Él respetaba a Carrizo, Sí, ¿eh? claro, pero él se prestó muchísimo. En eso se parece, ¿sabes quién es? En esa disponibilidad se parece a Negrito Fontana Rosa. Cuando el negro estaba tan cachuzo al final, Sí, ¿no? es verdad. El sí. negro se regalaba. Sí. Se regalaba. Los dos grandes conferencistas, ¿no? Claro, Aparte. chamullante, le gustaba, además le gustaba hablar, ¿no? Sí, ¿cómo es el sentido del humor de Borges? El mejor. A ver, ¿cómo es? Describilo así. Haceme una radiografía de ese. Porque no es un estilo de humor no, además hay una cosa habitualísimo tampoco. No, bueno, era muy sutil, muy irónico, Sí. ¿no? Lleno de paradojas, pero tenía humor, Sí. básicamente. Y su literatura está llena de humor. Sí. Todos nuestros grandes escritores son muy buenos humoristas. Hay que sospechar de los que no lo son, ¿no? Bueno, los tipos que no tienen sentido del humor son peligrosísimos. ¿Lugones era él? humorista? No Lugones era humorista. demasiado por lo que se sabe en términos públicos. ¿Y lo respetaba como escritor? Y el maestro Sábato, por lo menos públicamente, tampoco lo era. Necesitaban impostar cierto tipo de seriedad. Claro. Otro personaje. Sí, digamos que pareciera que la necesidad de ser serio se los comía el muñeco, ¿no? En el caso de Borges no. Y además, en un libro tan, ¿cómo podemos decir? Él siempre fue muy sutil, muy irónico, ¿no? Sí. Muy sutil, muy irónico, un humor muy inglés, Sí. mucho spritz, digamos, ¿no? Pero en un libro tan, en el fondo, casi, ¿cómo podemos decir? No digamos canallesco, pero un libro tan Sí, canallesco. No. El de Bioy. El de Bioy es un libro. El que se llama Borges. Claro, un libro que no cree en ningún tipo de trascendencia, por lo tanto todo está permitido luego de la desaparición. Sí. El Borges que aparece ahí es un Borges muy carnal. Sí. Muy de comer, de ir a comer. De comer, de charlar, de decir grosería, de decir cosas. De haber leído algo en el diario. No, pero sobre todo en el trato ¿cómo podemos decir? Que se permite la vulgaridad. Claro. Como todo el mundo sospecha de todo el mundo dice groserías, vulgaridades, berretadas, etcétera, etcétera. Ahí aparece registrado también. Sí, ahí aparece registrado. Por eso nos gusta tanto ese libro, ¿no? Y bueno, ese libro es mirar por la endija de la puerta, ¿no? Mirar por el agujero de la cerradura, ¿no? No es frecuente tener esa posibilidad. ¿Y qué aprendió él de Bioy? ¿O de esa dupla? ¿Qué aprendió? Y si esa dupla generó un trío, digamos. Sí, hay un tercero que los potencia, que es Bustos Domecq, ¿no? Claro, eso. Porque Bustos Domecq no es ni Bioy ni es Borges. Claro. Y menos, hay una tercera. Y menos Suárez Lynch, es una cosa que no son ninguno de los dos. Son dos pedazos de los dos, ¿no? Se potenciaban los lados más delirantes, se potenciaban lo delirante, digamos. Cosa que no se permitirían solos, se la permitían juntos, ¿no? Es como en el fulbito, ¿no? Y hay jugadores, grandes individualidades que cuando se juntan producen otra cosa, ¿no? Y por separado son distintos, ¿no? Yo creo que se potenciaban, no se perjudicaban laburando juntos. ¿Y qué aprendió de eso? De esa... No, Borges necesitaba un discípulo. ¿Qué aprendió Borges de Bioy? No sé. No, de esa dupla, ¿no? No parece haber aprendido demasiado respecto de cómo manejarse con las minas, que es lo que Adolfo le podía haber enseñado. Claro. ¿No? Che, y ¿vos crees que era un autor con voluntad de popularidad? Sí, como cualquiera. ¿O era como de capilla? Cualquiera. No, como cualquier. Popularidad no me animo a decir, pero de popularidad no, en el sentido de ser popular en términos del siglo XX, digamos, de la cultura de masa, de ser reconocido en la calle, de que te publique, pero sí de que tuviera resonancia su obra entre sus pares,
entre los que consideraba que valía la pena su opinión. Es decir, siempre se preocupó por los premios, sobre todo cuando era muchacho, Sí. ¿no? Se preocupaban mucho por los premios, se peleaban por los premios municipales, Sí. porque vos me votaste, no, Sí. dónde publicaban. Sí, eso sí, muy consciente del escalafón, se enojaban cuando ganaba algún premio, alguien que no consideraban, en fin. En la capilla, sobre todo en las primeras décadas de su actuación dentro del sistema literario argentino, fue muy activo, muy reconocido y muy opinador. Y ahora que sos director de la biblioteca, Sí. ¿qué es Borges como director de la biblioteca? Un símbolo, es parte de la biblioteca. Nosotros hemos tenido muchos directores. Sí, Pensá que la Biblia es la institución cultural más grande, no digo lo más grande, pero sí por lo menos la más antigua del país. Sí. Tiene la historia de la patria, Miguel. sí, La fundó Mariano Moreno sí, sí. en el año 11, no se puede creer eso. Con continuidad, y tiene continuidad absoluta hasta hoy. Directores, me toca estar ahí ahora, es una maravilla eso. Y nosotros tenemos por lo menos 4 hitos muy fuertes. Hemos tenido todo tipo de directores, porque ha pasado por... Sí, sí Tenemos por a Grusac, todos los gobiernos. claro, por todos los gobiernos, por todas las La avatares dictadura. políticos. Claro, tuvimos a Grusac, Sí, tuvimos a Borges, tuvimos a Horacio González. Son poderosos como símbolos, ¿no? ¿son tu super yo? ¿Eh? ¿Los tenés como super yo o son compañeros de andanza? No, son gente, toda gente que uno admira y que está absolutamente presente. Por ejemplo, el que podríamos suponer hoy que está más lejano, que es Grusac, Sí, la nieta de Paul Grusac, sí, ¿no? Nos está legando el patrimonio bibliográfico de su abuelo, ¿no? La bisnieta. Un encanto de mujer, además. Y así todos están presentes. Borges está presente, bueno, en todo su legado, sus cosas, incluso sus muebles, ¿no? Y ni hablar de Horacio, ¿no? Ni hablar de Horacio. Primera clase que das sobre Borges y tenés que presentar el universo Borges, lo que Ajá. deja un Borges, ¿no? Incluso hasta te diría de imágenes, ¿no? ¿Cuál es el universo Borges? Si tuviera que hablar de Borges, dar una clase sobre Borges hoy en día, entonces leería, como siempre, leería los textos, ¿no? Sí, Leería 2 textos breves del Hacedor. Leería el Argumentum Ornitologicum, sí, que es ese poema, ese textito, son 2 parrafitos, que dice, cierro los ojos, ¿no? Viste que hay una foto muy linda de él sí. que se ha usado mucho un poco como para Creo- ejemplificar. Es de Facio, ¿no? Sí, no sé, es lindísimo. Así, Sí, crispadísimo. Sí. Se lo ha usado metafóricamente Sí. para ver, en comillas todo, por favor, incapacidad para ver la realidad, ¿no? Total. Sí. Bueno, dice, cierro los ojos y en ese caso, detrás de los párpados veo como unos pájaros. Al abrir los ojos, vi eso, tengo la memoria de haber visto eso. Pero no sé cuántos pájaros vi. Puedo haber visto entre 3 y 5, pero no sé cuántos. Pero era un número determinado. Aunque yo no lo sepa, Dios existe. Es decir, tiene que haber un lugar, una memoria donde ese hecho que yo solo es privado mío y yo no registro, en algún lugar está registrado. Claro. Monstruoso. Claro. No hay un texto en que manifieste mejor la experiencia del idealismo absoluto. Y el otro leer ajedrez, los 2 sonetos de ajedrez. En la negra penumbra, en la oscura penumbra, los jugadores mueven las lentas piezas. Dios mío, que los compañeros que nos están viendo vayan a ver El Hacedor. Qué lindo, Miguel. Muchas gracias, Miguelito. Me encantó. Gracias, Juan. Me encantó. No, gracias a vos. Y gracias al maestro, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Qué chabón.